En global, ¿qué es lo que nosotros estudiamos en la mecánica de rocas? ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de la mecánica de rocas? ¿No? ¿Por qué hacemos todos estos ensayos? ¿Para qué hacemos las clasificaciones? ¿Para qué hacemos todo este curso? Todo esto gira, o esta primera parte de la mecánica de rocas, gira en entender una sola cosa, el macizo rocoso. Y Cristian, ¿qué es el macizo rocoso? La definición del libro que vas a encontrar en cualquier texto te dice que macizo rocoso es toda aquella combinación entre roca intacta y discontinuidades geológicas. Cristian, ¿y en geología cómo se le llama al macizo rocoso? Ah, en geología le dicen afloramientos, batolitos o si quieres, ¿no? Pero la palabra en sí es afloramiento. Ya, Cristian, sí, eso encuentra en cualquier libro, roca intacta más discontinuidades. Cristian, ¿qué es la roca intacta? Ah, ya, para eso hay que entender qué es una discontinuidad. Las discontinuidades son aquellas, la palabra es esta, estructuras, no son aquellas estructuras que son posibles zonas de debilidad. Ah, ya, entonces, una roca intacta va a ser aquel tipo de material, aquella roca exenta de discontinuidades, es decir, no presenta zonas de debilidad. No, esta definición de roca intacta en realidad es muy teórica. En el campo no va a haber poca probabilidad de que encuentres una roca totalmente intacta. Siempre va a tener un pequeño fracturamiento, ¿no? Pero Cristian, el tema de hoy se llama ensayos en roca intacta. Sí, en sí podemos llamarles roca intacta, pero en el campo no existe una, si encontráramos una roca totalmente intacta, sería un fragmento de roca muy pequeño, el cual no lo podríamos llevar a ensayo, ¿no? Aparte de eso, entendemos que hay microfracturamiento, microtectonismo, ¿no? El microtectonismo genera microfracturamiento. Entonces, esta es una definición muy teórica. Lo que nosotros hacemos o lo que vamos a llevar al laboratorio es una muestra, claro, una roca que esté relativamente con la menor cantidad de discontinuidades, no como le dicen la roca más limpia, tratar de recolectar la roca más sana, ¿no? ¿Y cuál es la otra parte, Cristian? La otra parte son las discontinuidades geológicas. Ah, eso yo lo sé muy bien. Si es estudiante de geología o minería, tienes un mejor concepto de qué son las discontinuidades geológicas. Ah, ya, lo único que tenemos que hacer es adaptarlo a las definiciones de geotecnia. Para geotecnia y geomecánica, distingan las discontinuidades geológicas en dos grandes grupos, ¿sí? Una son las discontinuidades mayores y otras son las discontinuidades menores. ¿Cuáles son las discontinuidades mayores? Ah, pues son las que ocurren a escala regional. Entonces, ahí hablamos de tus fallas normales, de tus fallas inversas, ¿no? Etcétera. Tus diques regionales, ¿no? Estamos hablando de sills, son estructuras que generan contactos fitológicos, ¿no? Y en mecánica de rocas, eso le decimos también estructuras que están de forma explícita. Ah, ya. ¿Cuáles son las discontinuidades menores, Cristian? Ah, en las discontinuidades menores tenemos, por ejemplo, estratificaciones, tenemos, por ejemplo, juntas, tenemos, por ejemplo, diaclasas, ¿no? Etcétera. Y todos estos juntos, combinados, son lo que es el macizo rocoso. Ah, pero Cristian, hay un tipo de discontinuidad especial que se presenta en ambientes mineros, ¿no? Claro, en ambientes civiles esto es muy poco probable. ¿Por qué? Porque un ambiente civil es un ambiente normal, no tiene nada especial, pero los ambientes mineros son ambientes especiales. ¿Por qué? Ah, estos ambientes son producto de efectos de hidrotermales, epitermales o no alteraciones, ¿no? Es por eso que es un depósito mineral y reúne ciertas características que otro tipo de terreno u otro tipo de material no reúne. Ah, ya, entiendo eso, Cris. Entonces, ¿cuáles son esas discontinuidades especiales de las que tú me estás hablando? Ah, son estas, las vetillas. Este es un sistema, por ejemplo, ¿no? Que tú conoces como Stockward. Entonces hay un sistema de vetilleo. ¿Y qué tiene de especial, Cristian, el vetilleo? Sí, el vetilleo es una discontinuidad, pero la diferencia con las otras es que estas tienen un relleno. Y Cristian, ¿de qué afecta de que esta discontinuidad tenga o no tenga un relleno?
Ah, ya. Lo que afecta es que los rellenos pueden ser, en vez de decir duros y blandos, en geomecánica decimos competentes y no competentes. Sí, en geomecánica nos gusta usar nombres rimbombantes a veces, pero no, solo son, es decir, las mismas, es lo que digo, es una conversión de lo cualitativo a lo cuantitativo. Entonces, decimos que hay rellenos que son competentes y no competentes. Ah, ¿te acuerdas de tu escala de Mohs, por ejemplo, ¿no? Que te decía que el diamante era el que tenía mayor resistencia. ¿De ahí quién seguía? Ah, el cuarzo. Ah, ya, entonces, siendo, te vas a guiar más o menos de esa tablita. Sí, entonces, ¿cuáles son los tipos de rellenos que por lo general vamos a encontrar? Ah, uno es el cuarzo. Y el cuarzo es considerado un relleno competente, ¿no? ¿Y quién será medianamente competente? Pues podemos encontrar las calcitas. ¿Y quiénes son los que no son competentes? Ah, pues ahí encontramos los materiales que se comportan como suelo, como son los materiales cohesivos. ¿Quiénes son los materiales cohesivos, Cristian? Ah, tenemos ahí las arcillas y los limos. ¿Quién es la arcilla que más vas a encontrar? El panizo, ¿no? ¿Y por qué es competente? Ah, es que estos rellenos, por ejemplo, como el cuarzo o la calcita, le pueden dar una mayor resistencia a tu macizo rocoso. Claro, es como si abrieras una roca ya, o cualquier estructura y encima de eso le pones una soldadura. Ah, entonces le añade una mayor resistencia. Pero también los rellenos pueden le pueden disminuir más la resistencia, como es el caso del panizo, ¿no? Claro, lo que te había mencionado, ¿no? Por ejemplo, hay ciertos modelos, uno que es el de, a ver, no veo mi mouse, ya que está, el de Watari Kobashi, por ejemplo, que me da una clasificación de deslizamientos, ¿no? ¿Esto con qué se relaciona? Cuando ocurren los deslizamientos, ¿no? Los deslizamientos, por ejemplo, la gestión de riesgos, por ejemplo. ¿Qué se desliza? Cuando ocurre un deslizamiento, cuando ocurre un riesgo geológico que está relacionado a flujo de dendritos, ¿qué es lo que desliza? ¿No son suelos? ¿No son rocas? ¿O no es la combinación de ambos? Ah, ya. Es por eso que la relación que tiene la geología con la mecánica de suelos y la mecánica de rocas, una de sus aplicaciones es la gestión de riesgos, claro, porque lo que se desliza es suelo y roca. Lo que va a hacer la geología va a ser entender el origen y más o menos estudiar el área impactada, ¿no? Ahora, la mecánica de rocas, lo que va a estudiar es cómo se genera ese deslizamiento. Distintos autores clasifican estos tipos de deslizamientos, según si son de suelos y según son de rocas, ¿no? Por ejemplo, en este caso. Y, por ejemplo, los de roca seguro has escuchado algo que se llaman planares, cuñas, ajá. Uno de esos tipos de tantas clasificaciones de remociones de masa, que es el nombre, está comprendido en esto, ¿no? ¿Qué más? Esto todavía, ¿no? Listo, acá. Objetivos de la geoingeniería, ¿no? Como te había mencionado, la geoingeniería es un término general. Cristian, ¿quién estudia la geoingeniería? Pues a grandes rasgos lo que se llama la geotecnia, ¿no? Y la geotecnia es, por ejemplo, una ciencia integradora, ¿no? Así como la geología necesita de la sedimentología, la estratigrafía, de la petrología, de la geología estructural, de la geocronología y muchas ciencias más, igual, la geotecnia es una ciencia integradora que necesita igual de cinco grandes amigos. Son más, pero estos son los cinco principales. Uno es la mecánica de suelos, la mecánica de rocas, las cimentaciones, Cristian, ¿qué son cimentaciones? Pues acá hablamos de diseño de ingeniería. La hidrogeología, que es una ciencia que recién está empezando a pegar o se está empezando a estudiar, ¿no? Y la geofísica, que es una ciencia también antigua, pero que recién en estos últimos años le estamos dando la importancia de vida, ¿no? Y es la mecánica de suelos y la mecánica de rocas lo que nosotros vamos a conocer hoy en día como es la geomecánica, ¿no? Teniendo esos dos grandes representantes, quienes son Carl Bortensague, considerado el padre de la mecánica de suelos, y Leopoldo Müller, considerado el padre de la mecánica de rocas. No, entonces, ¿quién se encarga en el Perú de estudiar o de dónde podrías encontrar información de geoingeniería? Uno de ellos es la ISRM, ¿sí? Entonces, tú
linkeas lo que es la ISRM en cualquier buscador y vas a encontrar esta página donde además puedes encontrar glosarios y bibliografía y ciertas conferencias de autores de forma gratuita, ¿no? También te puedes hacer miembro de la ISRM y tener ciertos beneficios, ¿no? Otra forma de lo que se está, por ejemplo, donde puedes encontrar información es a través de ciertos capítulos estudiantiles, como son el ISRM y el mismo capítulo del SPEG, ¿no? ¿Y qué me define? ¿A qué le dice la geoingeniería? ¿No? La geoingeniería es aquella donde combina la mecánica de rocas, la ciencia teórica y el comportamiento aplicado del macizo rocoso, ¿no? Listo, muy bien. Entonces, ¿qué habíamos hablado? ¿Cuál es el objetivo principal de este curso o lo que engloba la mecánica de rocas? Es este, caracterizar el macizo rocoso. Cristian, ¿cómo voy a caracterizar el macizo rocoso? Pues los vamos a caracterizar en partes. Uno, de su primera componente, que es la roca intacta. Cristian, ¿cuál es la segunda componente? Ah, son las discontinuidades. Cristian, ¿cómo voy a caracterizar a la roca intacta? Ah, pues lo vamos a hacer a través de ensayos de roca intacta. Claro, acá entran tus ensayos de laboratorio. Y sí, existen ensayos de laboratorio que son netamente laboratorio y existen otros tipos de ensayos en roca intacta que son en campo o que se pueden hacer en campo, ¿no? Dentro de estos que tenemos, los ensayos de laboratorio, ¿no? Uno que vamos a ver hoy día que es el UCS y otros bueno, si eso sí lo vemos en otra presentación, pues tenemos estos que son los de tracción y estos que son los triaxiales, ¿no? Y dentro de los ensayos de campo está uno que seguramente tú conoces mucho, que es, ¿no? El martillo de geólogo o el martillo de Schmidt, ¿no? El ensayo PLT es un ensayo híbrido, es decir, se puede realizar tanto en campo como en laboratorio. Cristian, ¿cómo caracterizo la otra parte, la otra mitad de lo que me has hablado? Ah, las discontinuidades lo podemos mapear a través también de dos grandes campos. Uno, el que te había mencionado, el mapeo geomecánico, y otro que es el logueo geomecánico. El mapeo geomecánico es muy importante porque es una toma directa de los datos, ¿no? Otra forma también es que existe ensayos en discontinuidades, o su otro nombre es ensayo de resistencia de rocas estructuralmente controladas, o su otro nombre es resistencia de juntas, ¿no? Sí, hay ensayos especiales en la mecánica de rocas que se realizan solo sobre discontinuidades. Y claro, la otra forma, y quizás la mejor, cuando no tienes acceso, o sea, cuando estás hablando de proyectos que incluyen perforaciones, pues el logueo geomecánico, ¿no? Que a diferencia del logueo geológico, que igual que es más cualitativo, el logueo geomecánico tiene el mismo objetivo que un mapeo geomecánico, que es cuantificar mi roca, ¿no? ¿A través de qué? Pues a través de testigos y cores, ¿no? Y los ensayos en discontinuidades están muy relacionados a este tipo de logueo, ya que por preferencia el principal o el que seguramente es conocido es el de corte directo, por ejemplo, en rocas, ¿no? Vamos a verlo de forma amplia. ¿Y qué hago, Cristian? Después de que caracterizo mi macizo rocoso, ¿qué sigue? Ah, después de que caracterices a tu macizo rocoso, lo que va a seguir es que tú lo vas a clasificar. Y con la clasificación, ¿qué obtengo, Cristian? Ah, obtengo la calidad de mi macizo rocoso. Es decir, voy a obtener qué tan resistente es mi macizo rocoso. ¿Y yo para qué quiero saber eso? Pues imagina que estamos en un túnel, ¿no? Yo quiero hacer un túnel, ya sea en una mina subterránea, ya sea una galería. ¿Qué estás haciendo tú? Es que tú estás perturbando, le estás metiendo maquinaria, le estás metiendo voladura. Entonces, lo que yo necesito saber, ¿esa roca me va a aguantar? En palabras comunes, ese cerro se va a caer, no sé qué es un lenguaje más burdo, ese cerro se va a caer, esa roca va a aguantar. Lo que yo quiero hacer ahí, en esa roca, mi estructura es lo suficientemente resistente, porque esa es la palabra, ¿no? ¿Qué tanto se va a deformar? ¿En qué tiempo
¿Qué tanto tiempo me puede aguantar? Ah, y yo para eso necesito conocer mi data. Y para empezar cualquier tipo de proyecto siempre se va a empezar por ensayos. Si no me crees a mí, créele al creador de todo esto, ¿no? A Hook. Hook en uno de sus últimos papers que está en el 2018 vas a encontrar un flujograma. Y en el flujograma lo primero que pone es que tú debes hacer tus ensayos de laboratorio, luego tu mapeo, luego tu modelamiento y luego te pide también eh, lo que hacen los georradares, ¿no? Una verificación, un monitoreo, esa es la palabra, un monitoreo constante, ¿no? Entonces no es algo que yo me invento. Esta Hook recomienda esta metodología. No, esto lo voy a pasar en esta ocasión. Sí, no he terminado porque esto es a mucho tiempo. Ya, esto sí te voy a explicar. Ajá, listo. Como te había dicho, en geomecánica también manejamos algo que es el efecto escala. ¿Qué dicen que es el efecto escala? Ya. Esto está muy relacionado a lo que es el criterio de Hook-and-Brown. Cristian, ¿quién es Hook-and-Brown? Hook es uno de los, quizás uno de los personajes que ha aportado muchas cosas a la geomecánica, ¿sí? Y a la geotecnia que hoy en día conocemos. Junto con otros autores como son quizás Vienansky, Bandis, y Church, se me ve el nombre. Entonces, Hook es uno de los pioneros. Así como Terzaghi es un pionero en la mecánica de suelos, pues Hook es un pionero en la mecánica de rocas y hizo grandes aportaciones a como conoces hoy en día lo que es la geomecánica minera o la geomecánica de este siglo. ¿No? Entonces, Hooke califica a la roca de dos formas. De una forma lo considera en un material discontinuo y un material continuo. ¿Y cuándo es un material discontinuo y continuo? ¿Y por qué es importante que yo entienda esto? Pues Hooke te dice, por ejemplo, ¿a qué le llama un material discontinuo? Pues es aquel material que no tiene, ¿cuál es la palabra? No está sistematizado. ¿Ya? ¿A qué me refiero con que no está sistematizado? No está agrupado, no está en familias, está de forma aleatoria. Por ejemplo, acá tú que ves, yo veo muchas juntas, veo una junta por... Imagina que tú estás acá, ¿sí? Acá es tu ojito, tú estás viendo la entrada de tu galería y ves una abertura de 15 metros y ves acá una fractura y ves acá una fractura, ¿no? Imagínate en ese caso. Entonces, tú solamente ves muchas fracturas, puede estar en forma aleatoria, entonces tú lo vas a considerar un material discontinuo porque no encuentras un agrupamiento de familias, ¿no? No encuentras un sistematizaje, si quieres llamarle. En cambio, si acá yo me pongo más lejos, ¿no? Desde mi mirador y veo esto, ¿y qué miro? Acá son varios estratos, ¿no? Varios estratos, varios estratos. Entonces veo una familiaridad, veo un material sistemático que guarda una relación y a eso él le llama un material continuo, ¿no? Aparte también tiene otras definiciones. Como te dije, la mecánica de rocas está muy sujeto a lo que es prueba-error, prueba-error, y es también mucha interpretación. Es por eso que el geólogo es el llamado a entender mejor la mecánica de rocas, porque a diferencia de un profesional de la ingeniería civil, el geólogo tiene un mejor conocimiento de las ciencias de la tierra, igual que el minero. El minero y el geólogo tienen un mejor conocimiento de las ciencias de la tierra, ¿no? Un ingeniero civil no tiene mucho entendimiento de lo que son las discontinuidades y cómo afecta y su origen en los distintos materiales, ¿no? Entonces, ¿qué te dice Hook and Brown? ¿No te acuerdas que te hablé de la roca intacta? Ajá, acá está tu espécimen de roca intacta. La roca intacta pues no tiene un sistema de discontinuidad. Entonces, se le considera un material continuo porque sus propiedades no son afectadas por ningún sistema de debilidad. Pero, ¿qué pasa? Acá veo yo un sistema de discontinuidad y veo simplemente una línea. Entonces, esa línea no tiene un sistema, o sea, yo simplemente, es como que yo rayo acá, ¿no? ¿Qué veo? Bueno, no hay nada, eso es una raya, ¿no? Pues ni siquiera puedo saber su rumbo, ¿no? No sé si es de norte-sur o en ese caso un noreste-sureste, entonces no tiene sentido. Y a esto si le añado otra raya, no veo nada, yo lo único que veo es una X, ¿no? Y si le hago una raya más, pues veo un 3 en raya, pero no veo ningún sistematizaje. Es por eso que en estos materiales que él considera materiales discontinuos, o sea, que no guardan un tipo de sistematizaje, los considera materiales en los que no se puede utilizar el criterio de Hook and Brown. ¿No? Y eso te voy a hablar un poco más al final de qué es el criterio de Hook and Brown, pero para eso necesito que me entiendas los ensayos, ¿sí? Luego, ¿y qué pasa, por ejemplo, y si está todo muy fracturado, todo muy rayado?
Ajá. Tú dirás, Cristian, pero ahí no hay sistematizaje, ya, pero ¿sabes qué pasa cuando los materiales están muy fracturados? Imagina que tienes un rompecabezas, ¿no? Está todo roto. Y tú cuando mueves al rompecabezas junto, tú cuando lo mueves todo junto, vas a ver que las piezas no se separan, ¿no? Están tan fracturadas que cuando tú le apliques con tu mano una fuerza, todas se mueven en un mismo sentido. Ah, ajá, eso pasa. En cambio, si tú tienes acá una muy marcada, acá otra muy marcada, dependiendo cuál tenga menor debilidad o mayor resistencia, tú vas a empujar y un bloque se va a ir para allá y un bloque se va a ir para allá. Ah, ya, entonces esto también es considerado un material discontinuo porque no siguen una misma orientación, no se comportan como familia. Y aunque este material esté muy fracturado o no pareciera que tuviera un agrupamiento de familias, pues cuando estos son sometidos a esfuerzos, se mueven todos juntos y también son considerados un material continuo. Es por eso que Hooke, por ejemplo, ves estos gráficos de acá, no todo rayado, acá peor, todo rayado, pero dice se puede utilizar el criterio de Hooke and Brown. Pero acá te dice que con cuidado, claro, porque esto es parecido a un 3 en rayas o que tiene más rayas, ¿no? Entonces dice, úsalo con cuidado, ojo. Y ese cuidado aquí ese cuidado pues lo voy a ver cuando yo haga mi mapeo geomecánico. Ahí es donde yo me voy a... El campo manda sobre el laboratorio. Igual en la mecánica de suelos. Te doy un ejemplo. Si yo estoy en un ambiente vaporítico, entonces yo recolecto muestra de suelo en un ambiente vaporítico. Estos que suelos, este material vaporítico, cuando tú lo sometes al calor y al agua, tiene un comportamiento distinto, ¿no? O por ejemplo, si estoy en zonas de transición, ¿no? En un ambiente de transición, un ambiente fluvial, es obvio que mi suelo, al tener mayor transporte de energía, voy a tener mayor cantidad de limos y arcillas. Estos materiales tienden a agrupar mayor cantidad de humedad, ¿no? Y yo lo llevo al laboratorio, entonces tengo que encontrar, yo sé que los valores que espero de ahí no son humedades del 5%, voy a esperar humedades del 30%. Ah, ya, el campo me da un indicio de lo que yo espero en laboratorio. Igualito es en la mecánica de rocas. Yo con lo que vea con mi mapeo geomecánico, yo también voy a saber o qué el software es, por ejemplo, en laboratorio yo voy a saber más o menos qué resistencia, pues si estoy mandando un basalto, pues no me voy a encontrar con resistencias de 30 megapascales, no tiene sentido. O por ejemplo, ahora que está muy de moda los softwares, ¿no? Y dices que, Cristian, ¿para qué me hablas de todo esto? Cristian, enséñame a usar el slide, enséñame a usar el face, ¿no? Y nos ahorramos todo este bla, bla, bla que me estás diciendo. Ya, claro, sí, yo te puedo enseñar a usar el slide, podemos de frente ahorita hacer estabilidad de taludes con el rock plane, de frente, ¿no? Pero ¿qué va a pasar? El software es ciego. El software es una caja negra que tú le pones datos y esos datos pueden estar bien o mal, pero el software te va a dar un resultado. Y tú cuando abres ese software, ese grandioso slide, ese grandioso face, ese grandioso de los de Rock Science, de Rock Play, tú vas a encontrar ahí que te va a decir, ¿qué criterio va a utilizar usted? Te va a decir, Haukan Brown, Barton Bandis, Morculón, y tú tienes que elegir uno. ¿Y cómo eliges eso, Cristian? Ah, pues dependerá de los datos que yo tengo. ¿Y esos datos de dónde lo has sacado? Ah, los habré sacado del mapeo geomecánico o a través de ensayos. Si yo no entiendo el comportamiento físico, mecánico de la roca en campo y en laboratorio, pues los modelos que yo haga van a estar mal escogidos. Si yo escogí mal el modelo matemático, lo que ingreso al software está mal. Si ingresaste mal al software, pues estás haciendo un talud que no que no vas a poder estabilizar porque está mal desde el principio, desde la toma de datos. Y si quieres hacer un modelo, pues ese modelo va a ser completamente erróneo porque su análisis cinemático está mal, porque su análisis de campo está mal, porque el análisis de laboratorio que hiciste está mal. ¿No? Entonces, por eso que explicamos o que empezamos a entender todo esto, ¿no? Desde el comportamiento. ¿Y quién me estudia por el comportamiento y origen? Pues es la geología, ¿no? Y la mecánica de rocas necesita más de la geología, por ejemplo, que la mecánica de suelos. La mecánica de suelos lo necesita solo en cosas de origen, por ejemplo. Y la mecánica de rocas lo necesita más. ¿Por qué? Porque la roca tiene discontinuidades. ¿Y quién estudia las discontinuidades? Pues es la geología. ¿Sí? También tenemos otra escala, lo que llamamos escala de transición. ¿Sí? ¿Y qué es la escala de transición?
Ajá. Ya, Cristian, ¿qué vamos a hacer hoy día? Ah, sí, vamos a hacer ensayos de laboratorio. Ya, Cristian, ¿qué empezamos con los ensayos? Ya, espérate. ¿Qué voy a hallar con los ensayos? ¿Te acuerdas que te estaba hablando de algo que se llama Hook and Brown? Ya, ¿sabes qué es Hook and Brown? Hook and Brown es un modelo matemático que lo que hace es combinar ciertos datos de ensayos y lo que me va a botar es una envolvente de resistencia. Y ese envolvente de resistencia me va a representar en forma gráfica qué tan o qué tan no resistente o es mi macizo rocoso. Ah, ya, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este envolvente que ves acá es el envolvente de Hook and Brown. Este envolvente de Hook and Brown se hace de la combinación de tres ensayos especiales o los representativos, que son el UCS, o sea, las tres tipos de compresión, ¿no? La compresión simple, la tracción y la compresión confinada. Todas esas combinaciones, esos datos de laboratorio los representa un modelo matemático que se representa mediante un envolvente no lineal. Listo, pero ¿qué? Ah, ya recuerda. ¿Sobre qué estamos haciendo los ensayos? ¿No son sobre roca intacta? Sí, está bien, estamos haciendo ensayos sobre roca intacta. Pero yo no quiero la resistencia de la roca intacta. Yo quiero la resistencia del macizo rocoso. Ah, ya. Entonces, este envolvente que va a resultar de todos los ensayos que te voy a explicar, pues, bueno, de algunos ensayos que te voy a explicar, pues me dan este envolvente. Pero, Cristian, ¿para qué ensayamos roca intacta? Entonces, yo quiero macizo rocoso. Es que no podemos llevar muestras de macizo rocoso al laboratorio porque el macizo rocoso es demasiado enorme, es demasiado grande, ¿no? Son metros, metros, y si entiendes de geología, sabes que algunos llegan a kilómetros y kilómetros, entonces no puedo muestrear cada parte del afloramiento, ¿no? Ajá, ya. Ya, ¿y qué vamos a realizar? Este valor, esta resistencia está sobreestimada. ¿Y cómo voy a degradar? No, la palabra degradar suena feo. Ah, ya, en mecánica de rocas le decimos escalar, extrapolar a nivel de afloramiento. Ah, ¿cómo lo voy a hacer? Ah, pues mediante el mapeo geomecánico o las clasificaciones geomecánicas. Ajá. Y ahí ya recién voy a obtener un valor real o una estimación real de la resistencia de mi macizo rocoso a través de las clasificaciones geomecánicas. Y bueno, clasificación y mapeo geomecánica, una desencadena la otra, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hallar este envolvente, la que sobreestima la resistencia del macizo rocoso, porque en teoría los ensayos son realizados sobre roca